Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por habernos traído en esta mañana a este lugar de reunión para estar con tu pueblo, sabiendo que es por la obra de tu Hijo Jesucristo que tú nos permites poder acercarnos a ti. Oh Señor, que en esta mañana, como lo has hecho durante todos estos domingos, que tu presencia especial sea con nosotros. Que por medio de tu palabra podamos volver nuestros ojos a tu Hijo Jesucristo, aquel que es el agua de vida, aquel que es el pan de vida, aquel que es la roca de la eternidad. Y hoy, Señor, nuevamente esperamos, Señor, que tu palabra y tu Espíritu, Señor, sea nuestra guía. Ilumina nuestros corazones para gloria de tu nombre. Guíanos, Señor, a tu verdad y aléjanos, Señor, de nuestros pensamientos que puedan, Señor, desviarnos. Aleja, Señor, todo tropiezo y toda distracción para que estemos atentos a tu mensaje. Alabamos tu nombre, Señor, y usa a tu siervo, Señor, conforme tu misericordia. Te alabamos y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Si hoy es la primera vez que usted nos está visitando, doy gracias a Dios por su presencia. Nosotros hemos estado estudiando el libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y durante varios capítulos hemos visto cómo Dios tiene un plan poderoso para rescatar y libertar a su pueblo. Un plan que no fallará porque es Dios quien lo ha prometido por su nombre. Este plan de Dios es un plan en el cual Él levantaría a su siervo Moisés, el cual nos señala a Jesucristo. Y en todas estas predicaciones hemos visto a eso, al Señor Jesucristo. No es meramente historia, es que en ella se revela a nuestro Salvador. El Señor ha libertado a su pueblo de la esclavitud. Ha juzgado a los dioses egipcios. Ahora ellos están del otro lado del Mar Rojo seguros y ahora caminan con el Señor. Todos estos relatos nos hablan de aquella salvación que un día vendría por Jesucristo, una salvación mayor. Ahora el pueblo de Israel está en el desierto y ellos han llegado a un lugar que se llama Refidim. Su nombre significa refresco. Eso es lo que significa, un lugar de aliento, un lugar donde ellos pueden encontrar esa agua de vida. Y nosotros vimos que el Señor dio agua al pueblo de Israel por medio de una roca. El pueblo de Israel había murmurado delante del Señor y habían hablado mal de Dios. Y Dios, en vez de castigarlos, porque eso es lo que requiere un pecado como ese, como la murmuración, que es lo que merecían castigo. ¿Y qué hizo el Señor en vez de castigarlos? Dios proveyó para ellos el agua de vida. Dios manda a Moisés que golpee la roca, y esa roca nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido salvado por la gracia del Señor. Debe saber que para que nosotros fuésemos salvos fue necesario que Dios quebrantara a su Hijo, y de Él emanó agua viva, agua verdadera, manantiales de agua que sacian la sed del hombre. Su sacrificio perfecto limpia a todo pecador que va a Él. La sed del alma es saciada por Cristo. Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. Así como Israel tomó del agua viva, niños,
Adultos, pobres, ricos, grandes, pequeños, todo aquel, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esa agua sigue disponible hoy. Esa roca ya hoy, allá en el desierto de Refidim, ya no está dando agua. Ya no está dando agua. Pero Cristo, la roca de la eternidad, sigue dando salvación. Él está vivo. Y todo aquel que se acerca a Él y cree en Él, hay vida y perdón por su muerte. Hoy muchos desprecian esa agua de vida. No tienen sed, no se ven necesitados de Cristo. Muchos creen que las cosas de esta vida le pueden saciar su sed. Pero quiero decirle, esa fuente de donde usted está tomando, que no es Cristo, está rota. Está rota. Está vacía y se acabará. Nunca sacian la sed, porque el único que puede saciar la sed del alma es Jesucristo. Porque el que toma de Él, esa sed se acaba. No tendrá sed jamás, dice la palabra del Señor. Solo Cristo puede hacer que realmente tengamos esa sed por Él. Y también Él mismo sacia la sed del alma. Verdadero gozo, verdadera paz, limpieza del alma, perdón, vida abundante. Ahí en el desierto fue recordado Israel que Dios es su sustentador, que Dios les dio lo que no merecían. Dios los probó y pudieron encontrar que Dios es el único sustentador de su vida. Pero en este lugar del desierto también pasó algo más, otro evento, una guerra que hoy vamos a ver. Los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir este libro. Este libro es santo, porque viene de Dios. No fue que a Moisés se le ocurrió, voy a escribir esto porque me parece que es interesante que aparezca aquí en la Biblia. No, Dios quiso. Escribe estas cosas en un libro. Escríbelas como hoy vamos a ver. Porque Dios quiso que a través de este libro nosotros le conociéramos. Su voluntad para los hombres está aquí, para que usted le conozca. Esta es la revelación especial de Dios. Él quiere que sepamos acerca de Él y lo que pide de los hombres. Quiero que lo guardes en tu memoria. Este es el libro de Dios. Léelo. Conoce al Dios vivo y verdadero que se revela en este libro. Entonces, vamos a leer nuestro texto en esta mañana. Éxodo 17, del 8 al 16. Éxodo 17, del 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec, y de generación en generación. Como en predicaciones anteriores, haré una explicación de este pasaje y después tendremos las aplicaciones prácticas. Veremos el enemigo de Israel y de Dios, los recursos de Dios para la batalla y finalmente la victoria de Dios. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ellos eran descendientes de un hombre que se llamó Esaú.
Génesis 36:12. Vamos a leer varios pasajes. Si usted no puede buscarlos a tiempo, apúntelos. Además, si usted es uno de esos que a veces se quiere como caer hacia el frente, que no debería de ser, una buena práctica es apuntar. Ayuda mucho. Éxodo 36:12. Y Tima fue concubina de Eliefaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Esaú fue hermano gemelo de Jacob. Dios hizo un pacto con su pueblo, un pacto, una promesa de enviar un día al Salvador, un Salvador para su pueblo, que Él fuera su Dios y ellos serían su pueblo. Dios guardaría y escogería un pueblo por el cual vendría Jesucristo. Y ese pueblo vendría a través de hombres como Jacob, hermano de Esaú. Esaú fue un hombre que despreció las cosas de Dios. Hebreos 12:6 nos dice que él fue un profano. Un hombre que despreció las cosas santas de Dios. Él despreció la bendición de ser el primogénito. La Biblia dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, en Romanos 9. Y esto fue así para que se cumpliese el propósito de Dios en la elección. Ya antes que nacieran, Dios tenía un plan. El corazón de Esaú hizo lo que todos los hombres suelen hacer después de la caída. ¿Qué es eso? Es aborrecer a Dios, a su voluntad y a los hombres. Y si no es por la gracia de Dios, todos somos así. Todos somos aborrecedores. Esaú aborreció a su hermano por la bendición que Dios dio a su hermano Jacob por medio de su padre Isaac. En Génesis 36 está el relato, usted lo puede leer hoy en la tarde, y Romanos capítulo 9 es importante leerlo para tener la comprensión de lo que pasó ahí. Son complementarios. Así que ese aborrecimiento se trasladó de generación en generación hasta llegar ¿a dónde? A Refidim. Ahí está. O sea, eso no es así porque llegó. No, hay una causa. Estos amalecitas eran guerreros y llegaron para matar y destruir a Israel. Deuteronomio 25:18 dice que este pueblo de Amalec llegó por la retaguardia. ¿Sabes qué es la retaguardia, verdad? Allá atrás. Y llegaron y atacaron a Israel y destrozaron a los débiles, porque Israel venía cansado de estar en el desierto. Y ellos no temieron a Jehová, no temieron al nombre de Dios. Este pueblo de Amalec se volvió a armar y dice: bueno, ya les dimos una vez, vamos a darles otra vez. Entonces Moisés llama a Josué. Es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. Y nosotros debemos de recordar que los nombres que nosotros leemos en este relato no son el principal actor y no es el héroe. El héroe siempre es uno. ¿Saben quién es? Los niños saben quién es el héroe. Dios es el héroe. Él es el héroe. Y así debemos enseñarlo a ellos. Pues Dios escoge a este hombre, Josué. No es una casualidad que Dios lo llame. Este hombre sería el sucesor de Moisés y Dios lo usaría como aquel hombre que llevaría al pueblo de Israel a Canaán. Era un verdadero hombre de carácter varonil. Un hombre que amaba a Dios, su palabra y quería servirle. No vemos a Josué con excusas diciendo: Moisés, es que yo era un esclavo, yo no sé nada de esto de la guerra, yo no sé. No, él dice: voy, está bien, no se ven excusas. Él obedeció y además de eso se le da otra responsabilidad: escoge varones aptos para la guerra. Esas guerras eran de hombre a hombre. No son como la guerra de que pasa un avión. No. Ahí era espada, espada con espada, lanza con lanza, hombre a hombre. Eran luchas de horas.
Usted no llevaba su fresquito ahí para... No. Era el día luchando. No habían médicos para atenderle. Era una guerra que tal vez ninguno imaginó, pero era una realidad que ellos tenían que enfrentar. Era una realidad, ahí estaban. Moisés además le dice a Josué que él no estará solo. Desde el monte él estaría con ellos, llevaría la vara de Dios en su mano. Como ya les he dicho, la vara no tiene ningún poder. Reflejaba el poder de Dios nada más. El poder estaba en Dios mismo. En Dios mismo. Proverbios 21:31 dice lo siguiente: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es Dios quien da la victoria. En el verso 10 se nos dice algo interesante. 2 hombres suben con Moisés al monte, al collado, a la cumbre. Uno es Caleb y el otro es Ur. Caleb fue uno de los 2 hombres junto con Josué que heredó la tierra. Y todos los niños, toda una generación quedó postrada en el desierto. Pero los niños pequeñitos, esos que del pueblo decían, no, estos niños se van a morir, esos Dios llevó a la tierra prometida. Y Josué y Caleb, porque ellos honraron al Señor y creyeron la promesa de Dios. Este hombre Ur posiblemente era el hijo de Caleb, posiblemente. El otro fue Aarón, el hermano de Moisés. Estos 2 hombres subieron al monte con Moisés. La Biblia nos dice que la guerra se da solo un día después del anuncio de escoger los hombres. ¿Con cuánta anticipación se preparan los soldados para la guerra? Imagínense que nos dijeran, mira, mañana hay guerra, prepárese. Saldría a correr yo a ver si agarro condición física. Bueno, yo les dije, mañana hay guerra. Mañana hay guerra. Vamos a prepararnos. Hombres y que eran esclavos. En medio de la lucha, que duró hasta muy tarde, hasta la puesta del sol, se nos dice algo interesantísimo. Se nos dice algo que nos muestra que la victoria en esa batalla no estaba en la habilidad de los hombres o en su fortaleza. Moisés está sosteniendo la vara cuando sus fuerzas comienzan a fallarle. ¿Ha sostenido usted, no sé, un peso por, no sé, media hora, un peso de 1 libra, así, en su mano? El ratito, ¿verdad? Se comienza como que... Una vara tal vez no pesaba mucho, pero después de un tiempo, cualquier cosa ligera realmente se hace pesado. Y ya las fortalezas de este hombre Moisés comienzan a caer. Sus brazos se cansan y baja la vara. En este momento Israel comienza a perder la batalla. Como es lógico pensar, los soldados no estaban así, peleando y volviendo a ver a la montaña, porque si se descuida te cortan un brazo o te hieren de muerte. Ellos simplemente estaban luchando. El poder de Dios era lo que los fortalecía a cada uno en la batalla. Era Dios con ellos. Dios fortalecía sus brazos y todo su ser contra sus enemigos. Aarón y Ur, al ver esa situación, actúan sosteniendo los brazos de Moisés. También fue necesaria una piedra para poner debajo de Moisés para que él se sentara. Esto hizo que el pueblo tuviera fuerzas para luchar contra sus enemigos y a filo de espada destruyeron al pueblo de Amalek. Otra victoria para Josué o para Moisés, no, otra victoria para Dios, porque Él es el que gana las batallas. Así como había vencido Dios a los egipcios, ahora vence a este pueblo de Amalek. Y entonces Moisés adora al Señor, hace un altar y dice: Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte y mi bandera.
Los ejércitos llevan una bandera, usted sabe. Y ellos tratan de que esa bandera no caiga, porque esa bandera cuando cae significa que el pueblo ha sido derrotado. Pero esa bandera no cayó. Esa bandera estuvo ahí arriba, porque Dios es mi estandarte, Dios es mi victoria. Este pueblo de Amalek sería un enemigo permanente de Israel. Muchos años después, por medio del profeta Samuel, manda al rey Saúl, que era rey de Israel, a destruir a este pueblo. El pueblo de Amalek no escaparía a la promesa de Dios, van a ser destruidos. Y Dios manda a destruir todo un pueblo, y eso no debe asustarnos, porque Dios está castigando la maldad de ese pueblo de Amalek. La maldad de todo ese pueblo que dejaban a niños sin sus madres. Saúl obedece a medias a la voluntad de Dios, lo cual la obediencia a medias al final no es obediencia, ¿verdad? No existe eso, o me obedece o no me obedece. Ya que él deja vivo a Agag, rey de los amalecitas, y a mucho del ganado, a lo mejor del ganado. Según Saúl, aquello era para sacrificio a Dios. Según él, y posiblemente Agag como un trofeo. Dios envía a Samuel su profeta a Saúl, y recordamos aquellas palabras que Dios dijo, que expresan lo que había en el corazón de Saúl. Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl al hacer esto, al dejar vivo a Agag y a todo ese ganado. En 1 de Samuel 15, 22 y 23, si lo puede buscar, si no lo apunta, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué había en el corazón de Saúl? Desechó la palabra de Dios. Yo no necesito explicar este pasaje, es tan claro, es tan claro. Saúl debía obedecer y creer a la palabra de Dios. Samuel termina matando a Agag. Así Dios cumple sus promesas y dio la victoria a su pueblo contra una nación que se levantó contra Dios mismo y contra su trono. Quiero tener las aplicaciones en esta mañana para este pasaje. Lo primero que debemos de ver en esta mañana y en este pasaje es que esto es una guerra antigua. Hay quienes sienten admiración por las guerras. Hay muchos que les gusta ver películas de guerras, ¿verdad? Les gustan ver esas batallas donde se dan unos contra otros, uno a uno. Es interesante mucho esto. Dicen que también es importante que los ciudadanos de un país conozcan de las guerras de su país cuando han tenido que ver con la libertad. A muchos jóvenes se les pregunta: mire, ¿usted sabe la guerra que pasó en su país? Yo no sé. Aquí en Costa Rica, ¿quién fue Juan Santamaría? ¿Fue un cantante o qué? O algo así. No, es importante que las personas sepan quién fue o qué pasó en sus guerras, las de su país. Y esto que está aquí relatado en la Biblia no es algo histórico, nada más para que tiene una importancia espiritual para nuestras vidas. Dios quiso que quedara esto escrito ahí. Escribe esto en un libro. Esta guerra, esta rivalidad de Amalek contra el pueblo de Israel no nació entre Esaú y Jacob. Podemos rastrearla hasta los mismos inicios de la humanidad en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios mismo puso esa enemistad entre dos grupos. Esa enemistad es necesaria debido al pecado de los hombres y a su enemigo Satanás, que quiso destruir todo lo que Dios hizo. Él tentó a Adán y aquel cayó por su propio pecado. Creado bueno, se inclinó al mal para desobedecer a Dios, trayendo el pecado y la muerte para toda la humanidad. Dios guardaría un pueblo
por el cual vendría esa simiente, la cual es Cristo. Cristo. Y Satanás haría todo lo posible para destruirlo. Satanás intentó destruir esa simiente. Faraón mandó a matar a todos los niños. Herodes también lo hizo. Entró en el corazón de Judas para entregar a Cristo. Él ha hecho todo lo posible porque es enemigo. Pero él no pudo hacerlo y no lo logró. Porque Dios es victorioso. Porque no hay nadie que pueda vencer a nuestro Dios, el Señor. Dios en su gracia hizo una promesa, una simiente, uno que nacería de una mujer, la promesa de salvación. Uno que heriría de muerte a Satanás y que le derrotaría. Este es Cristo en la cruz del Calvario. Para Satanás la muerte del Hijo de Dios en la cruz sería su victoria, pero más bien fue su derrota aplastante. Cristo vencería mostrando que su vida y por su muerte Él llevaría reconciliación a su pueblo. Él cumplió lo que Adán no pudo. Cristo traería perdón y vida para los suyos. Y esa enemistad continúa hasta hoy. Aunque Satanás está vencido, él continúa siendo un mentiroso, el enemigo del pueblo de Dios. Él vino para matar, ¿y qué más dice la Biblia? Y destruir, matar y destruir. Lo que pasó en Refidim es la muestra de lo que hoy pasa también. No es una guerra física, es una guerra, la más loable de todas, la guerra espiritual de los hijos de Dios. Donde hay un cristiano, allá hay guerra. No importa en qué lugar del mundo, allá hay guerra. Alguien que se diga un verdadero creyente, y como dijo el hermano Alexander, qué difícil es decir esto, un verdadero creyente, ¿verdad? Porque o creyente o no lo es. Pero para aquellos que son verdaderos creyentes, deben entender que hay una guerra. Cada persona que ha sido salvado por Cristo y pertenece a la ciudadanía celestial, entra en una guerra. Y somos llamados, como Moisés hizo con Josué, para ser soldados y pelear en las manos del mejor general de todos, Jesucristo. Jesucristo. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra el vecino o contra alguna nación en especial. Es una lucha contra Satanás mismo y sus fuerzas. Una lucha en el ámbito espiritual que se debe luchar en los términos de Dios y no en los nuestros. Cada creyente, cada hijo de Dios no puede tener una posición pacífica. Miren, no somos hombres y mujeres de paz. Yo no sé, alguien dijo algo como parecido, como donde hay un tico, ahí hay paz, algo así dijo. Puedo decirles algo muy diferente. Donde hay un cristiano hay guerra, no hay paz. No somos hombres o mujeres de paz. Hay una lucha, no hay tolerancia, no hay conciliación con este enemigo. Es un terrorista. No hay conciliación. Él busca matar. Jamás y nunca. Los soldados de Cristo no pueden conciliar con Él y con la maldad. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y las consecuencias de pelear la buena batalla de la fe, ¿sabe cuáles son? Una vida de santidad. Vida de santidad en el temor de Dios.
Primera de Timoteo 6:12 dice lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La posición de todo creyente, la posición de todo creyente, ya sea mujer o hombre, es la de un guerrero, de un soldado que marcha. ¿Y qué se hace con los guerreros que triunfan? ¿Qué les dan al final? Una medalla, la victoria, porque lucharon sin fin en el campo. Pero mire, ¿cómo cantamos nosotros? Estad por Cristo firmes. Soldados de la cruz, estad por Cristo firmes. Soldados de la cruz. A veces hasta como cuando cantamos se nota eso. No sé a cuál ejército pertenecemos. No, nosotros pertenecemos al ejército del Señor Jesucristo. Y somos llamados a ser soldados y a caminar firmes en el Señor. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una batalla que guarda la fe, una corona que está reservada, la vida con Cristo para todos los que aman su venida. Un soldado no duerme tranquilo. De muchos he escuchado, especialmente en países aquí de Centroamérica, que han vivido guerras y no dormían tranquilos en las noches. Para nosotros aquí las bombas, es escuchar los fuegos pirotécnicos, pero en otros países no era eso. No saber si en tu casa en la noche iba a caer una bomba, si iba a venir los enemigos y romper tu puerta y llevarte. El cristiano no duerme tranquilo, tiene sus armas a su lado. En todo momento Él está velando. Así se nos habla como soldados, velando. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. ¿Qué son enemigos del cristiano? Además de Satanás, la carne y el mundo. Y los cristianos son tipos de Josué, soldados de Cristo. La carne, cada uno ha sido salvado por la gracia de Dios. Cada uno que ha sido salvado por la gracia de Dios debe saber que aún siendo salvado, que aún dándonos un nuevo corazón y una nueva mente, vivimos en esta carne, la cual es débil. Ya no somos esclavos del pecado, pero mantenemos una lucha constante para no ceder a los deseos o anhelos que se puedan oponer a Dios. Una lucha que se libra en lo interior de cada hombre y de cada mujer. Y las fuerzas vienen del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo con los cristianos. Romanos 7, 23 y 24 dice lo siguiente: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Una lucha. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta lucha no es en las fuerzas nuestras, sino en las del Señor por su Espíritu Santo, que nos lleva a Cristo. Esta lucha muestra cómo son los que son del Señor, que han crucificado esas pasiones, le dan muerte por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, esas son las luchas del alma que el mundo no entiende. El mundo no entiende cuando uno como creyente, voy a decirlo como los hombres, apartamos la mirada de una mujer
que anda con ropa indecorosa. Las personas en Cristo, porque vuelve la vista. Ellos no entienden eso. Ellos no entienden a una mujer que busca honrar al Señor en su hogar y obedecer a su esposo y sujetarse a Él. ¿Qué es eso de sujetarse? Solo los cristianos tienen esa lucha. Solo los cristianos tienen lucha con sus palabras. Las personas sin Cristo no tienen ninguna lucha de que sus palabras puedan ofender a Dios. Pero el cristiano se duele en su corazón de que sus palabras puedan ofender al Señor. Ellos no tienen luchas con el afán, con los celos, con la mentira, con la pereza, todo aquello que se opone a la ley de Dios. Pero el cristiano sí tiene esa lucha. El mundo, que es otro enemigo, la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La mundanalidad, que se complace en las cosas de esta vida, en sus deleites, que nos alejan de Dios. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, dice la Biblia. Las cosas de esta vida, la vanagloria, llenar tus deseos. El cristiano no se conforma a este mundo. Sus ideales no están con el mundo, no corre con el mundo. La moda, la música. Muchacha, ¿y usted por qué no se viste como las demás? La gente del mundo no entiende eso. Que no corremos con respecto al mundo. ¿Y por qué usted no escucha esta música? ¿Y por qué usted no ve estas películas? ¿Y por qué usted no hace a esto o aquello? No, es que no corremos con el mundo. Para nosotros el mundo, la forma en cómo piensa, cómo hace negocios, la cultura, su cosmovisión no es la nuestra. Los que están en Cristo, Dios les ha dado una nueva mente, una mente que desea sujetarse al Señor Jesucristo. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh almas adúlteras, dice Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el diablo es el enemigo de la humanidad, no ha cesado de rodear la tierra y andar por ella. Él busca matar y destruir. Él desea llevar consigo muchos al infierno. Y necesitamos decirle a los hombres que son pecadores y que hay un castigo por su pecado. Qué bien le hacemos a los hombres decirles que son pecadores y que solamente en Cristo hay perdón y vida. Satanás no quiere que escuchen ese mensaje, ¿sabía? Satanás no quiere que escuchen que Cristo murió para salvar pecadores. Él es un engañador, él cierra los ojos del entendimiento. Él hace pensar a los hombres que sus caminos son mejores. Él es el tentador. No duerme, no descansa. Es una máquina de malos pensamientos. Cuidado el cristiano que piensa que puede mantenerse tranquilo y sin una lucha teniendo este enemigo. Los cristianos deben permanecer firmes, sujetos al Señor. Porque solamente el Señor es el que venció a Satanás. Y por medio de Él es que los cristianos son vencedores, nada más. Él es astuto y busca que dudemos de las promesas de Dios. Él puede aparecer de muchas maneras y situaciones para que pequemos contra Dios. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Pidió al Señor a Pedro para ser zarandeado. Cuídate de este enemigo.
Juan 8:44 dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¿Cuál es la mejor defensa ante Satanás? Es caminar firmes en la fe, firmes en las promesas del Señor. Dice la Biblia: al cual resistid firmes en la fe. Dice Juan Carlos Ryle, un hombre de Dios que murió en el año 1900, dice: los cristianos no somos hombres de paz en lo que se refiere a nuestros enemigos. Tener paz con el mundo, la carne y el diablo implica el estar en enemistad con Dios. No hay santidad sin lucha. Es una lucha que continúa durante toda la vida. Así como Israel peleó desde la mañana hasta la tarde. ¿Sabe cuándo terminará esta lucha? Cuando estemos con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, en esta vida hay lucha para el cristiano. ¿Cuáles son las ayudas en esta batalla? En medio de aquella lucha, el pueblo de Israel tenía la ayuda del Todopoderoso. Moisés fue ayudado y Josué fue ayudado. Cada soldado debía empuñar una espada, una armadura. Cada creyente, Dios le ha dado una armadura, no una espada, le ha dado más de eso para que pueda defenderse. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18. Voy a leerlo para ustedes. Puede seguir la lectura. Efesios capítulo 6. La explicación detallada de este pasaje fue dada hace algunos domingos atrás, casi al inicio de esta serie de Éxodo. Entonces no voy a hacer realmente un detalle de todo esto, solamente voy a hacer la lectura y una muy breve explicación. Dice: por tanto, 6:13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Antes de que todo soldado vaya a la guerra, se pone la armadura. No se pone la armadura mientras está peleando. Se pone la armadura desde antes. Tenemos esta armadura que la Biblia nos ha dado, la verdad del Evangelio para todo engaño y mentira de Satanás y toda falsa doctrina. La justicia de Cristo, no solo su justicia aplicada por medio de Cristo, sino la justicia que refleja esa vida de santidad y pureza que muestra que andamos con Dios. Caminamos con el calzado del Evangelio, sabiendo que tenemos paz con Dios por medio de la obra perfecta del Señor Jesucristo a nuestro favor. El escudo de la fe, que nos lleva a una completa confianza de su palabra contra los ataques del enemigo. Satanás trató de doblegar al Señor Jesucristo, que le sirviera. ¿Y cómo le venció Cristo? Con su palabra. El yelmo o casco de la salvación. Nuestra mente ha sido cambiada por Cristo, una mente que debe ser protegida diariamente de todo pensamiento por medio de la palabra de Dios. Esa espada que es espiritual, la palabra de Dios, un instrumento para herir. La espada es para herir, la espada no es para hacer cariño, ¿verdad? No, la espada es para herir y destruir todo aquello que se opone a Dios. La armadura que Dios nos ha dado. Los débiles, los que no se preocupan por avanzar, los que quedan atrás del campamento, cuídense, porque ahí viene el enemigo. Toma la armadura entonces, porque ese enemigo está ahí y atacará a la retaguardia, atacará a los débiles que no usan la armadura de Dios.
En segundo lugar, la ayuda de los hermanos. Dios estaba con su pueblo. Josué fue ayudado, Moisés fue ayudado. Dios proveyó para Moisés en el momento de debilidad 2 hombres. Esos hombres estaban ahí para ayudarlo, porque él no pudo sostenerse por mucho tiempo. La Biblia nos cuenta más adelante un caso muy interesante en 2 de Samuel 22. ¿Se acuerdan cómo Dios dio la victoria a David de aquel gigante llamado Goliat? Pues más adelante David tiene que enfrentarse contra otro gigante en Gad. Y David sale como sacando el pecho, ¿verdad? Ahora sí voy a luchar contra este. ¿Y sabe qué le pasó? Casi lo matan. Un hombre que se llamó Abisai, del pueblo de Israel, tuvo que venirlo a ayudar. Qué peligroso es cuando nosotros nos creemos fuertes y creemos que podemos luchar contra este enemigo solo. Primera de Corintios 10, en el contexto de lo que Israel anduvo en el desierto, versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué peligroso es cuando creemos que estamos firmes. Hermanos, hay hermanos que nos sostienen y nos ayudan. Moisés no negó la ayuda y dijo: no, yo puedo solito, un momento, no me ayuden. No, estaba en juego el nombre de Dios. Estaba en juego la reputación del Señor. Ayúdenme. Cuando nosotros no queremos la ayuda de hermanos, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. Necesitamos la ayuda de hermanos espirituales en esta batalla. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuenta que cuando caemos podemos fácilmente hacer caer a otros. Fácilmente el nombre de Cristo puede ser ofendido, ya sea hermanos o hermanas. La iglesia es un lugar de refugio para pecadores, donde hay hermanos que deben ayudarse los unos a los otros. Busca, si en este momento, no, más bien debo decirle algo, en todo momento, porque hoy hay lucha. Debemos de buscar de ayuda de hermanos que nos ayuden en esta lucha espiritual. Busca a tus pastores, ellos están para ayudarte también. Deja de ver esto como una lucha solo personal y piensa en el bien de la iglesia de Cristo, por la cual Cristo murió. Pero quiero decirte algo, nuestra principal lucha, aunque yo aprecio a mis hermanos, no son ustedes. Nuestra principal fuente de ayuda es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Moisés tuvo que descansar en una piedra. En medio de nuestras luchas, ¿saben quién tenemos que descansar? En nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la roca de la eternidad. Nos abrazamos a Cristo y su fuerza para vencer. Salmo 71:3 dice: sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Es en el Señor que están nuestras fuerzas. En Él descansamos. Hermanos, los brazos de Moisés se cansaron, pero los brazos de Cristo no se han cansado. Los brazos de Cristo siguen arriba, porque Él sigue intercediendo por su pueblo. Los hombres se cansan, pero Cristo no.
Dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los brazos de Cristo no se cansan para defender a los suyos. Los israelitas no eran soldados preparados, fueron esclavos y vencieron porque Dios estuvo con ellos. Y Cristo está con todos aquellos que sean sus hijos. No importa que tengas poco de estar en el ejército de Cristo o tengas muchos años, Cristo sigue siendo ese intercesor y esa roca para su pueblo. Finalmente, quiero preguntarte algo. ¿Es esta tu lucha? Todo cristiano lucha. Todo cristiano lucha. Y usted tal vez está hoy con nosotros y dice, pero ¿de qué lucha están hablando estos? ¿A qué se refiere esto? Y yo no veo ninguna lucha. Sí, quiero decirle que sí, usted no comprende qué es esta lucha. Porque hasta que esté del lado del Señor Jesucristo va a comprender qué es esta lucha. ¿Cuáles son la gente que no conoce al Señor? ¿Cuánta plata voy a ganar más? ¿Cuánto voy a acumular más? ¿Cuándo voy a tener el dinero para hacer esos viajes que tanto he anhelado durante toda mi vida? ¿Cuándo voy a tener esa ropa? ¿Cuándo voy a tener lo mejor del mundo? ¿Cuándo voy a ser reconocido? Hay gente que tiene luchas por los animales y por cosas de esta vida, cosas que un día serán destruidas. Tú no tienes una lucha con palabras ofensivas, con robar un poco, con mentir de vez en cuando, con pensamientos o miradas lujuriosas, con amar este mundo. Sus mandamientos, los mandamientos para ti no son importantes. Dice, no, eso que los obedezcan los fanáticos, pero yo no. Tú no sabes de esas luchas. Si tú no perteneces al ejército de Cristo y no eres soldado de Cristo, tú no estás en el medio, tú estás del otro lado. Estás del lado de Satanás, de esa simiente que siempre se ha opuesto a Dios. No hay un término medio. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Y usted dice, uy, eso sí que es duro. Eso es radical. Pues sí, Dios es radical. Es drástico. Pero yo quiero decirte algo. Yo también era parte de ese bando, ¿se sabe? Yo era parte de ese bando. Hasta que un día vino el general y me rescató y me libertó. Y me pasó al reino de la luz. Y aquí hay muchos así. Hay muchos que fueron rescatados y pasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora luchan del lado del general que no pierde, que vence. Y los que están con él vencen. Dios me pasó de su lado solamente por gracia. Me hizo ver que era un pecador y me acercó a Él. Y ahora soy su hijo. Y hoy yo puedo alabar al Señor y decir como dijo Moisés, Jehová Nisi. Él es mi estandarte y mi salvación. No es el estandarte, es mi estandarte, mi salvación. Creer que Jesucristo es salvación, eso es historia. Pero creer que Jesucristo es mi Salvador, eso es salvación. Es salvación. Ninguno de los que están con Cristo ha sido defraudado. Él nunca ha dejado a un soldado suyo. Él ha prometido la victoria final. Y cada batalla ganada nos acerca más a ese día con Cristo. ¿Cuáles son las palabras de nuestro capitán? Apocalipsis 21:7. Y al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, unas batallas más y estaremos con Cristo. ¿Sabía eso? Unas batallas más y estaremos con Cristo, y Él recompensará a los suyos. Cuando hay guerras, muchas veces los soldados mueren en otro país
y no es posible repatriarlos, así se dice, ¿verdad? Traerlos de vuelta. Ahí quedan, y quién sabe qué pasó con ellos, a la memoria de. Pero los cristianos no quedan en la memoria de. Ninguno de ellos se perderá. Ninguno de los que ha creído en Cristo, de los que están en las manos del Señor, no importa las luchas que tenga el alma, estarán con Cristo un día. Ninguno se perderá, porque está con el general victorioso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Dios es galardonador para los que creen en Él. Amigo, no temas alistarte bajo la bandera de Cristo, el gran capitán de tu salvación. Él no rechaza a nadie de los que vienen a Él. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por las cosas que hemos escuchado en esta mañana, recordándonos que tú eres el Dios victorioso y que los que son tus soldados vencerán, que pasarán batallas y luchas que el mundo no entiende, pero tú, Señor, estarás con los tuyos. Tú eres nuestra roca en el cual nos apoyamos. Tuyo Jesucristo es nuestro intercesor, el cual no se cansa. Oh Señor, gracias por recordarnos estas verdades. Oh Señor, haznos valientes en esta lucha. Soldados valientes. Que nuestros ojos sean puestos en Jesucristo, nuestro Salvador. Que podamos apropiarnos de aquellas armas, Señor, que tú has dado a tus siervos para esta lucha. Oh Señor, que no temamos a Satanás, sino que seamos valientes, firmes en la fe. Oh Señor, a muchos has atraído para que estén de tu lado. A muchos has salvado y hoy sigues salvando por gracia. Oh Señor, ten misericordia. Que muchos sean acercados y vengan, Señor, a ti. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad en esta mañana. Y en ti oramos. Amén.